Bienvenidos, hermanos, a una nueva edición de El Pastor Responde. Es un hermano que nos escribe, como saben, este es un programa en el que respondemos consultas, dudas que se nos hacen desde diferentes lugares. Nos llegan por carta, por correo, por WhatsApp, por diferentes medios. Y nos hacen preguntas y tratamos de responderlas siempre como debe ser, con la palabra de Dios. En este caso, un hermano nos va a hacer 7 preguntas. Las voy a leer todas y después las voy a responder en el mismo orden que él las hace. Buen día, Pastor Nicolás, los saludo con la paz de Cristo. Quería realizarle unas preguntas y si usted, por medio de la palabra del Señor Jesucristo, me puede ayudar. ¿Es verdad que cada cristiano debe tener su propia teología? Cuando una persona se encuentra muy mal de salud, con el cuerpo paralítico y sin poder casi ni hablar, ¿se lo puede entregar a Cristo como a un bebé? Cuando un matrimonio pastoral se divorcia por cualquiera que sea el motivo que ellos saben, ¿cómo debe seguir la congregación? ¿Es bíblico las danzas en los cultos? Usted sabe que en su momento me congregué en una iglesia donde me enseñaron puntos de sana doctrina, pero por ejemplo, el pastor comentaba de situaciones que había personas que se manifestaban cuando él oraba y a veces se iban huyendo esas personas, pero que él oraba otra vez y volvían de nuevo. ¿Qué hay con eso? ¿Por qué en algunos evangelios se cuenta de una manera una parábola y en otro evangelio de otra manera? Por último, ¿las personas que son tartamudas están endemoniadas? Porque el pastor donde yo me reunía decía que eso deben ser libres. Gracias, Dios los bendiga, Pastor Nicolás. Saludos desde Ushuaia, Argentina. Bueno, pues como decía, hermano, respondo las preguntas en el mismo orden que las hiciste. La primera es no. No es verdad que cada cristiano deba tener su propia teología. Todos los cristianos somos llamados a tener una misma teología, la teología bíblica. Si cada cual tuviera la suya, y lógicamente son distintas, no todas pueden ser verdaderas. ¿Dónde estaría entonces la verdad? De modo que solo la palabra de Dios es la única fuente autorizada en materia de fe cristiana. Si lo fuera, si todos los cristianos tuviésemos la misma teología, debiera ser la bíblica. ¿Por qué no todos los cristianos tenemos la misma, siendo que todos tenemos la Biblia? Bueno, en primer lugar, porque a partir de la Reina Valera de 1960, ya no todos tenemos la misma Biblia, porque después de esa versión de la Biblia se han hecho versiones a la carta, dependiendo de la denominación que pagaba por imprimirla. De manera que algunas Biblias están mutiladas o manipuladas. Por tanto, la teología de cada cual puede ser diferente por ese motivo. En segundo lugar, porque aunque todos tuviésemos la misma teología, no todos la estudiamos. Aunque todos tuviésemos la misma Biblia, no todos la estudiamos. Ni todos la estudiamos al mismo nivel. De modo que la falta de conocimiento en algunos hacen que piensen una cosa y otros que tienen más conocimiento piensen otra. La mayoría ni tan siquiera estudia la Biblia, sino que se conforma con un corta y pega de internet. Por eso hay tanta gente diciendo tantas cosas absurdas. ¿Ok? La segunda pregunta sobre las personas que están paralíticas y demás, no la entiendo muy bien. Cuando dice si deben ser presentadas al Señor, no sé si te refieres a presentadas como quien presenta a un bebé. Pero bueno, podemos orar por los enfermos. Presentarla como un bebé no, porque es una persona que tiene uso de razón, ¿no? Como digo, no entiendo bien la pregunta, por tanto no me meto en responder lo que no entiendo, ¿no? Si la hace de otra manera, la responderé. Tercero, cuando un pastor se divorcia, la congregación debe investigar y saber si es por culpa suya o por culpa de la esposa. Porque si es por culpa del pastor, ese hermano debe dejar el pastorado al menos
el tiempo necesario como para estudiar suficientemente las causas que le han llevado al fracaso de su matrimonio. Como está escrito en la palabra de Dios, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Ahora, en segundo lugar, si es por causa de la esposa, imagínate que el pastor es un santo varón y la esposa le es infiel. En ese caso, el pastor puede continuar con su ministerio y tras el duelo normal, lógico, por su matrimonio, por la pérdida de su matrimonio, pues debe buscar otra mujer, debe divorciarse y buscar otra mujer que reúna los requisitos necesarios para acompañarle en el ministerio. ¿Ok? Cuarto, las danzas, en cuanto a las danzas, en nuestra web tienen un estudio al respecto. Visita la web y descárgalo porque lo puede hacer en formato PDF de manera totalmente gratuita, como todos nuestros materiales siempre. La quinta pregunta sobre que oran y huyen y oran y vuelven y no sé, realmente me suena más a fantasía que a realidad, ¿no? Pero no lo juzgo porque no conozco el caso. Sexta pregunta. Los evangelios están escritos por personas distintas y dirigidas también para grupos de personas diferentes. De ahí que el enfoque en cada uno de ellos difiera, pero ninguno difiere en lo fundamental. Estoy seguro de que si dos personas son testigos de un acontecimiento, sea el que sea, si después deben declarar sobre ello, sobre lo que han visto y oído, ambos darán versiones diferentes, distintas de lo mismo. Que significa que sea distinta no significa que se contradigan, ni que ninguno de los dos mientan, sino simplemente que son dos versiones diferentes de un mismo evento. La séptima pregunta, por supuesto que no. Ese pastor no tiene la menor idea de lo que dice. Ante cualquier afirmación como esa, nosotros siempre debemos exigir que ofrezcan el fundamento bíblico de una declaración tan absurda como esa. Si no tiene fundamento bíblico a lo que dicen, en realidad, o en realidad contradice la palabra de Dios, es un ignorante, o peor aún, es un mentiroso. ¿Ok? Aunque la mayoría de los casos son gente ignorante. Ahora, sin embargo, ¿sabes que Moisés era tartamudo? Y no porque tuviera ningún demonio, simplemente era tartamudo. Y a pesar de lo cual, Dios lo escogió para liberar a su pueblo. No lo escogió para liberarlo a él, lo escogió para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Digo que no lo escogió para liberarlo a él de su tartamudez. Cuando Moisés trató de excusarse por su dificultad del habla, Dios puso a su hermano Aarón al lado para que, él le hablara a su hermano y el hermano al pueblo. Está escrito en Éxodo capítulo 4, dice a partir del versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién le hizo al mudo y al sordo y al ciego, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que haya de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debe enviar. Entonces Jehová se enojó y contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Éxodo 4, del 10 al 16. Como ves, Dios no rechaza a Moisés porque fuera tartamudo, ni tampoco le echa fuera ningún demonio, porque la tartamudez no tiene nada que ver con ningún demonio. Lo que pasa es que hay gente muy ignorante, ¿ok? Incluso en la iglesia de Dios. Te aconsejo, hermano, que sigas
estudiando las Sagradas Escrituras, a fin de que nadie te pueda engañar. Bendiciones. Bien, otra consulta. Buenos días, amigos de la Iglesia Berea. Normalmente siempre que puedo colaboro con alguna ONG. En este caso con Save the Children, es decir, Salvemos un Niño. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa al ver que en las fechas del orgullo gay, esta ONG apoya a este colectivo? Pero luego la publicidad de la televisión también sacan a niños que pasan penurias. Y desde que vi que apoyan al movimiento del orgullo gay, he cancelado todos mis donativos a esa ONG. Pero cuando veo la televisión y siguen sacando a estos niños, me siento mal, porque ya no colaboro. ¿Me podrían orientar al respecto? Muchísimas gracias, un saludo desde Madrid, Dios los bendiga. Bueno, querido hermano, siempre que vemos a un niño en necesidad, nos vamos a sentir mal. Nuestras entrañas se van a conmover en lo profundo de nuestro corazón por ello. Nunca debemos perder esa sensibilidad, esa capacidad de sentir empatía por el que sufre. Pero Dios nos hace mayordomo de nuestros recursos y debemos hacer un buen uso de los mismos. Te aconsejo pues que busques y apoyes alguna otra asociación que realmente ayude a los niños y que no utilice tu dinero para promocionar perversiones sexuales. Que Dios te bendiga, mi hermano. Otra consulta. Hola, Dios los bendiga. Los saludo desde Córdoba, Argentina. ¿Me podrían explicar, por favor, la parábola de los odres nuevos? Muchas gracias. Bueno, el contexto de esa parábola está hablando sobre el ayuno. Por medio de dos ilustraciones tomadas de la vida cotidiana, Jesús aclara lo inadecuado que sería que un discípulo estuviera ayunando como si una gran calamidad hubiera caído sobre ello con la venida de Cristo. La lección principal que da a entender es que el nuevo orden de cosas introducido por Jesús, es decir, el nuevo pacto, en su venida, trayendo sanidad a los enfermos, liberación a los endemoniados, libertad de las preocupaciones a los angustiados, limpieza de los leprosos, alimento a los hambrientos, restauración a los inválidos y por sobre todo salvación a los perdidos en sus pecados, pues no cabe, nada de esto cabe en el viejo molde de la ley, de los ayunos. De hecho, no verás ni un solo pasaje del Nuevo Testamento que mande ayunar a la iglesia. Pero si quieres hacerlo como un ejercicio de autodisciplina personal, primero lee Isaías capítulo 58. Ahí lograrás ver cuál es el ayuno que Dios quiere. Que no es que te abstengas de comer, sino que si lo haces, lo hagas para compartir tu alimento con el que padece necesidad. Que no ayunes para que tu voz sea oída en los cielos, sino ayuna para hacer lo correcto. Es muy interesante ese capítulo 58 de Isaías. Pasamos a otra consulta. Hermano, usted dice que hay vida después de la muerte, pero ¿qué dice la palabra escrita de Ezequiel 18:4 y 18:20? Bueno, la respuesta es la siguiente. Esos dos pasajes dicen que el alma que pecare morirá. Pero debes tener en cuenta que la palabra hebrea nefes, que se traduce por alma, tiene varios significados. Entre ellos, criatura que respira, aliento, corazón, hombre, incluso animal. De modo que la mejor traducción en tales pasajes sería la persona que pecare morirá. Además, por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, queda claro que el alma no desaparece después de la muerte, que es a lo que tú te refieres, sino que, como está escrito, Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Si somos juzgados después de la muerte, es porque no hemos desaparecido, es decir, no hemos dejado de ser. Es cierto, hemos muerto, nuestro cuerpo ha vuelto al polvo del que fue tomado, pero nuestro espíritu va a Dios que lo dio. Además, tras el juicio, cada uno irá a su destino eterno.
tal y como vemos en multitud de pasajes que nos hablan de la gloria o del infierno. Os animo a seguir estudiando las Escrituras, pues en ellas tienen la verdad, porque es palabra de Dios. Recuerda que debes interpretar las palabras de los hombres a través de la palabra de Dios, y no la palabra de Dios a través de la palabra de los hombres, como está escrito. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendiciones. Bueno, hermano, lo dejamos aquí para otra nueva edición. Espero realmente que estos vídeos de la serie El Pastor Responde les ayude realmente a tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios y les anime realmente a estudiarla, porque es el deseo de mi corazón, que ustedes sean capaces de disfrutar lo mismo que disfruto yo estudiándola. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.